Sabes que he recogido algunas frases que escucho en consulta de las propias personas mayores. Doctor Cuadritos, los años no llegan solos. Si uno se levanta a esta edad y no le duele nada es porque ya está muerto. Yo ya tengo orden de captura del cementerio central, me decía uno. O he visto que he perdido estatura, doctor. Seguramente es porque el cuerpo ya está buscando la tierra. Imagínate, Fernando, Sí. muertos en vida, ¿sí? Entonces aquí uno se da cuenta que el problema no es biológico, es cultural y mental. Estamos viviendo una de las revoluciones más importantes de la historia humana. Por primera vez, millones de personas vivirán 90, 100 o más años. Nunca antes habíamos tenido tantos años por delante. Y sin embargo, seguimos utilizando un modelo de vida diseñado para otra época. La realidad cambió y cambió para siempre. La revolución de la longevidad llegó. No solo al cerebro, sino a la tendencia de pensar que ser adulto mayor se convierte en una situación dramática de decrepitud, de abandono, de que ya las personas no pueden razonar por sí mismas, no pueden llevar a cabo una serie de actividades motrices, una serie de actividades intelectuales, y eso es totalmente falso. Eso está realmente súper demostrado que no es así, y cada día vemos más ejemplos, los vemos en nuestro país, los vemos en el mundo entero, de grandes personalidades, grandes artistas, personas que siguen produciendo y haciendo cantidades de cosas en edades muy avanzadas. Lo que pasa es que hay que tener ciertas responsabilidades, pero el concepto de decrepitud y que después de los 50 uno ya no puede seguir adelante, absolutamente seguro que es falso, y daré muchísimas razones por las cuales nuestro cerebro sigue aguantando, aprendiendo y produciendo muchos años más. ¿Qué hacemos con 30 o 40 años más de vida? Nadie nos enseñó a vivirlos. Nadie nos preparó para esta nueva realidad. Durante generaciones aprendimos algo muy simple: estudiar, trabajar, retirarse y esperar. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando la vida nos entrega décadas adicionales. Y el enfoque de ciclo vital pues va desde el recién nacido hasta el adulto mayor, hasta el anciano, eventualmente superanciano, y la muerte. Pero se habla de segundas oportunidades, y este es todo un concepto relacionado con ese tema tan importante que se llama la nueva longevidad, porque efectivamente hasta hace 40 años, 50 años, toda la humanidad vivía menos y las condiciones para mantenernos bien de salud eran muy diferentes. Ahorita hay vacunación en los adultos mayores, hay una cantidad de cosas que permiten que podamos vivir más y mejor. Y por esto se habla de segunda vida y de segundas oportunidades. Estamos entrando en una etapa completamente nueva. Una etapa con más experiencia, más criterio, más conocimiento y también con más libertad para decidir. Por eso hablamos de una segunda vida, no como una metáfora, sino como una realidad que ya están viviendo millones de personas. ¿Qué vamos a hacer con esos años más de vida que no esperábamos? ¿Cómo programamos nuestra segunda mitad? Luego de los 50, volver a comenzar sin importar la edad, nos hace redefinir si haremos otra carrera profesional, volvernos a enamorar, iniciarnos en el running, emprender o iniciar un voluntariado, en fin, dejar a un lado esa frase que escuchábamos los médicos cuando veíamos personas mayores hace varios años que nos decían: doctorcito, pues ya para lo que me queda dejé así. Vivimos más años. Esa realidad ya no está en discusión. La pregunta importante es otra: ¿cómo llegamos a esos años? Porque vivir más tiempo no garantiza vivir mejor. Y la calidad de nuestra segunda vida dependerá de las decisiones que tomemos desde hoy. Cuando hablamos de longevidad, hablamos en términos de cuánto vives. Y pues la longevidad, de acuerdo a los cambios demográficos, como hablábamos, no es una moda, es una tendencia. Mientras que el envejecimiento, desde el proceso de concepción hasta la muerte, nos habla de cómo vivir esos años, cómo añadir vida a los años. La meta está en hablar de años saludables y felices, no tanto de años vividos. Durante siglos la humanidad luchó por vivir más. Hoy estamos logrando ese objetivo. Ahora enfrentamos un desafío diferente: convertir esos años adicionales en años valiosos.
No se trata solamente de añadir años a la vida, se trata de añadir vida a los años. Añadir vida a los años significa disfrutar tiempo para uno mismo, descansar realmente, no de a poquitos, desaprender una y otra vez, soltar egos, ¿sí? Desapegarse, nutrirse de todo aquello que verdaderamente nos hace crecer, regalarnos el hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo, porque es un regalo, no es un sufrimiento. Vivir con propósito de manera consciente, porque vivir más es una oportunidad, pero vivir mejor es una decisión. Como vimos, la segunda vida no depende únicamente del cuerpo, depende también del órgano más extraordinario que tenemos, el cerebro. Durante años asumimos que después de cierta edad comenzaba inevitablemente su deterioro. Sin embargo, la ciencia moderna demuestra algo completamente diferente. Pero lo que sí se puede decir es que nuestro cerebro, que tiene unas células maravillosas, que muchísimas personas las conocen, y que son las neuronas, son muchísimas, 86.000 millones de neuronas. Tiene otras células que las acompañan, que se llaman las células gliales, son otros 86.000 millones, y hace unos 20 años se descubrió que las neuronas son capaces de reproducirse. Eso se llama la neurogénesis. Todo esto para decir que tenemos suficientes células en el cerebro para vivir más de 120 años en condiciones neurológicas adecuadas. Quiero decir algo que nos interesa muchísimo, en condiciones cognitivas, reconocernos, reconocer a los demás, tener buena memoria y hacer funciones básicas. Entonces sí podemos estar preparados desde el punto de vista cerebral, si todo lo demás se da, para pasar de largo de los 100 años, como ya está ocurriendo en muchísimas comunidades en el mundo, con centenarios mayores de 100 y supercentenarios mayores de 110. Esta afirmación cambia completamente la conversación. El cerebro no está diseñado para apagarse a los 50 o 60 años. Puede seguir aprendiendo, puede seguir adaptándose, puede seguir creciendo. Eso significa que todavía podemos desarrollar nuevas habilidades y construir nuevos proyectos. La mente activa es fundamental. Hay una vieja comparación del cerebro con un músculo, que si uno no usa el músculo se va a atrofiar y al cerebro le pasa muy parecido. Si no lo va a utilizar, se va a atrofiar. Voy a mencionarlas, me parece chévere enumerarlas. Voy a mencionar una importantísima y súper bien evaluada hoy en día, la música. Escuchar música, disfrutarla, pero ni se diga si uno decide aprenderse canciones y cantarlas. Eso va a ser absolutamente fundamental. Esa es pero muy importante. La música protege y ayuda con el cerebro en la parte intelectual y en la parte emocional de una manera grandísima. Voy con otra, la lectura. La lectura es fundamental. Ya hablaremos de lectura en papel o lectura digital, pero ambas son muy buenas para estimular y mantener activo y funcionando muy bien nuestro cerebro, la escritura. Y cuando comparamos la escritura digital con la escritura manual, la escritura manuscrita, ideal si se puede hacer escritura manuscrita, pero es que ya casi ninguno la hacemos. Todos vivimos pendientes de pantallas táctiles o de computadores o diferentes instrumentos, tabletas que tienen teclados y a través de ellos nos vamos a comunicar. Pero ambas son buenas y ambas son útiles. Otra muy importante, hacer actividad física, caminar, salir, disfrutar del entorno, pero disfrutarlo, no caminar así. Y si uno puede caminar, que los hay por todas partes en nuestro país, espacios verdes, parques, salidas a lugares en los que uno pueda inhalar aire puro, estar cerca al agua va a ser algo pero muy bueno. Voy a mencionar otra importantísima, cuidar el sueño. Le robamos muy frecuentemente horas al sueño, porque es chévere leer hasta tarde, se conectó uno con una serie que le llama la atención y le roba horas al sueño. Robar horas al sueño es terrible. Hace un rato les hablé de unas células que se llaman las células gliales y hace tan solo 12 años se descubrió algo que se llama el sistema linfático, que viene de glía y de linfa, el sistema que limpia nuestro cerebro de desechos tóxicos. Se activa durante el sueño mientras soñamos, y mencionaré la última que ya la había mencionado. Mencionar vínculos sociales, mantener vínculos sociales cálidos, estables, estar en contacto con otras personas va a mantener tremendos estímulos para el cerebro. Ahí va una buena lista de lo que tenemos que hacer para mantenernos bien activos. La verdadera juventud no depende de la edad, depende de la curiosidad, del aprendizaje, de la capacidad de seguir participando en la vida. Las personas que mantienen viva su curiosidad conservan una enorme ventaja en cualquier etapa de la existencia.
si uno pierde su propósito, el propósito de una bella abuela, cuyo propósito es cuidar muy bien a sus nietos y disfrutar de cada minuto con ellos, y ya no lo empieza a disfrutar tanto y no quiere, ya se sabe que ya no me los traiga porque ya como que no, y el cumpleaños de Juanita o de Pepito, pues sabe que este año no voy a ir. No, pues allá hay cosas que no están bien. Y se la perdona, perdió su propósito educando, o perdió su propósito asesorando, o perdió su propósito haciendo otras cosas. Es tremendamente grave y va a afectar muchísimo nuestro cerebro y va a afectar muchísimo la conectividad. Puede ser un tema transitorio por diferentes razones. Todos tenemos altibajos y malos momentos, pero también de pronto empezamos a hablar de cosas que son tremendamente frecuentes en el mundo, como puede ser entrar en una depresión. Y cuando uno entra en un cuadro depresivo, pues no le dan ganas de hacer nada. No le dan ganas de hacer nada, se quiere aislar, considera que la vida no vale nada, como que eso, que era un buen restaurante, ya para qué, si yo ya como que no disfruto lo que me como, que me gustaba el cine, pero ya como que no quiero seguir viendo películas. Hay que mirar si está pasando algo con eso, porque son condiciones totalmente tratables. Correcto. Hay una alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud frente a la depresión. La cifra es de 2025. Más o menos 1.100.000 personas, 1.100 millones de personas en el mundo tienen problemas de depresión y ansiedad. Entonces hay una alerta sanitaria frente a eso, y una pérdida de propósito puede estar relacionada con situaciones mentales que hay que enfrentar, diagnosticar temprano y tratar. Hoy vivimos más. Podemos cuidar mejor nuestro cuerpo. Nuestro cerebro puede seguir aprendiendo durante décadas adicionales. Pero mientras nosotros cambiamos, el mundo también cambió. Y cambió a una velocidad extraordinaria. Frente a esta realidad aparece una preocupación legítima. ¿Tenemos espacio en este nuevo mundo? ¿Podemos aprender? ¿Podemos adaptarnos? Millones de personas mayores de 50 años se hacen estas preguntas todos los días. Y la respuesta es mucho más positiva de lo que imaginan. Desde el punto de vista de la tecnología, a veces podemos excluir por el diseño, por la interfaz, pensada más en jóvenes o nativos digitales que en otro público, o a veces porque también utilizamos lenguajes muy técnicos, demasiadas siglas, demasiadas palabras en otros idiomas que hacen que para la persona se le dificulte interactuar con la tecnología. Pero hay estudios de prestigiosas universidades en el mundo que hablan que más del 70% es autoexclusión. Y aquí pues a veces es la famosa frase de que yo ya estoy viejo para aprender y no sirvo para eso. Yo creo que la limitación más fuerte no está en la pantalla o en el dispositivo o en la tecnología misma, sino en las creencias que la persona tiene de creerse el cuento. Y pues hoy día hay que creerse el cuento porque el mundo no para de evolucionar. Durante años pensamos que la edad era el principal obstáculo. La realidad demuestra algo diferente. El principal obstáculo suele ser el miedo, la resistencia al cambio, la decisión de dejar de aprender. Porque la tecnología puede aprenderse. Lo primero que debemos decidir es acercarnos a ella. Hoy día en lenguaje natural, escribiendo, hablando, por imágenes, por gesto, por todo, yo puedo acceder a la tecnología. Y lo que debemos hacer las preguntas correctas en un contexto que yo conozco. Además, con mis modismos, con mi acento, con absolutamente todo. Entonces, aquí es donde encaja muy bien la experiencia de un mayor de 50 años. Y eso es lo que yo, en esta entrevista que me invitaste, me gustaría que el público que nos escuche entienda que todos los que ya tenemos canas, tenemos más de 50 años, es los que tenemos una oportunidad fantástica, porque tenemos la experiencia de lo vivido y tenemos el contexto correcto que puede tener para poder potenciar que una persona brillante, un joven que de pronto maneje lo técnico a los 20, a los 25, a los 30 años, no tiene a veces toda esa experiencia para poder explotar y aprovechar lo que la IA le puede dar a uno. Por primera vez en la historia, la tecnología está comenzando a adaptarse a las personas. Ya no es necesario dominar complejos conocimientos técnicos para acceder a herramientas poderosas. La inteligencia artificial está democratizando capacidades que antes estaban reservadas para especialistas. Esto abre una oportunidad extraordinaria para las generaciones mayores de 50 años. Yo creo que hay muchas cosas. La primera, tal vez,
la democratización de la tecnología o la inteligencia artificial y el conocimiento. Es que hoy día a veces gratis o con unos pocos dólares tenemos acceso a la misma información y capacidades técnicas que están teniendo las personas que están en las mejores universidades del planeta y que tienen recursos económicos. Otro podría ser la experiencia acumulada. Es ahora más valorada el entrenamiento digital, el entrenamiento que se le puede hacer a los modelos digitales. Y el tercero es el trabajo remoto y asíncrono. Es que hoy día, mira, yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa, podemos estar en cualquier lugar del mundo desde que tengamos acceso a Internet y podemos estar aprovechando todo el conocimiento y la experiencia, y eso se vuelve una ventaja competitiva, que es lo que quiero que quienes nos escuchen entiendan, que la oportunidad hoy día es para todos, tanto para jóvenes como para las personas mayores de 50, 60, mucho, no hay límite. La inteligencia artificial puede generar información, pero no puede reemplazar décadas de experiencia, no puede reemplazar el criterio, no puede reemplazar la capacidad de toma de decisiones complejas, no puede reemplazar la sabiduría construida después de años enfrentando problemas reales. La experiencia sigue siendo una ventaja competitiva extraordinaria y hoy puede amplificarse con la tecnología. Hoy la neurociencia explica que el cerebro humano mantiene una plasticidad hasta avanzada la vejez. Entonces no es la capacidad cognitiva la que falla, es la disposición a tolerar el momento de no saber, hacer el ridículo. Entonces aquí el tema es actitud, porque si hoy una persona de más de 50 años puede utilizar redes sociales, utiliza plataformas, ve películas, usa la banca en línea, ya tiene un asistente de IA, pues o sea, ahí está el mundo en sus manos. Hoy vivimos más, tenemos más herramientas y tenemos más oportunidades para aprender y reinventarnos. Y esa conversación nos lleva a una pregunta todavía más grande. ¿Qué papel jugarán las generaciones 50 más en la economía, en las empresas, en la sociedad del futuro? La realidad demográfica que ha tenido Colombia, en donde hoy encuentras ciudades como Bogotá, en donde la tasa de reemplazo es de 0,8, o de Medellín, donde es 0,9, o Colombia, 1,3, nos indica que Colombia está cambiando muy rápidamente. Y ese cambio significa que cada vez va a haber una población mayor de adultos, evidentemente también de adultos mayores. Y eso cambia completamente dimensiones en materia pensional, en materia laboral, en materia de salud, en materia de educación, en negocios, de lo que se ha denominado la economía plateada, en oportunidades para aprovechar ese talento plateado que tiene Colombia. Cuando cambia la estructura de la población, cambia también la estructura de la economía, los hábitos de consumo, las necesidades de salud, los modelos de educación, las formas de trabajo y las oportunidades de negocios. La longevidad está redefiniendo las reglas del juego. Yo he hablado de que ojalá pudiéramos tener unos modelos de contratación laboral distintos para los adultos que tienen hoy oportunidad de prestarle apoyo todavía a nuestra nación, a nuestra dinámica productiva. Y eso significa una forma distinta, flexible de contratación laboral, porque hay muchos de ellos que todavía pueden aportarle mucho a nuestra nación, incluso en escenarios productivos. Piensa tú en las oportunidades que tendríamos con muchos adultos mayores para que nos aporten en materia de educación, por ejemplo, en materia de construcción de cultura, por ejemplo, en materia de emprendimiento, por ejemplo. Es decir, que puedan ser los mejores mentores o tutores de otros emprendedores porque ya tienen una experiencia de emprendimiento. Yo lo que siento es que si Colombia de verdad quiere crecer al 6%, tiene que liberar todas las capacidades. Y así como liberamos las capacidades de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, tenemos que liberar las capacidades de los adultos mayores, que hoy están siendo olvidados por la sociedad y que para nosotros serán protagónicos. Estamos dejando sin utilizar uno de los activos más valiosos de nuestra sociedad. Millones de personas con experiencia, conocimiento, criterio, con capacidad de enseñar, construir y formar nuevas generaciones. Porque no estamos hablando de una carga, estamos hablando de una oportunidad extraordinaria de desarrollo. Necesitamos una política pública que tenga en consideración qué incentivos hay para tener modelos de contratación flexibles, distintos, para estas personas.
en una modalidad de contratación plateada o en una modalidad de contratación senior o de vinculación senior. Necesitamos recuperar su aporte a través de una política, por ejemplo, de compartir parte de su tiempo, de su día, de sus horas de vida a esos proyectos de jóvenes, a esos proyectos de educación, a esos proyectos de cultura, a esos proyectos de emprendimiento, a esos proyectos de mujer, de liderazgo femenino. Cómo vincular a todos los actores adultos y adultos mayores a las políticas que tenemos en estos frentes. Necesitamos también ser conscientes de que se va a requerir seguramente infraestructura para atender a muchos adultos mayores. Por ejemplo, que los modelos de vivienda son modelos distintos a los que teníamos inicialmente planificados. Vamos a requerir políticas distintas en materia pensional, en materia de salud, en materia de educación, un programa de capacitación para estos adultos para cerrar la brecha, llamémoslo de conocimiento tecnológico. ¿Cómo lograr desarrollar capacidades en una economía plateada y que haya nuevos actores en esa economía plateada? Yo creo que esos son algunos de los temas sobre los cuales tendremos que trabajar. Y cómo vincular a estos actores al mundo del emprendimiento, en donde ellos todavía tienen la posibilidad de aportar en sus propios emprendimientos y qué política va a haber para esos emprendimientos. La economía plateada ya está generando nuevas oportunidades en salud, educación, tecnología, turismo, servicios especializados, bienestar. La longevidad está creando uno de los mercados más grandes del siglo XXI y apenas estamos comenzando a comprender su dimensión. Liberar las capacidades en Colombia supone liberar las capacidades de todos estos adultos mayores que tanto le han aportado al país y que todavía tienen mucho por aportarle. Por eso nuestro compromiso es que si queremos crecer como nación, si queremos seguir teniendo un desarrollo, prosperidad, los adultos mayores van a jugar un rol protagónico. Permítame resumir todo este camino en una sola idea. Todavía hay tiempo para aprender, cambiar, emprender, viajar, construir nuevas amistades, descubrir nuevas pasiones, ayudar a otros, incluso para volver a empezar. Nuestra historia no terminó. Tenemos muchos capítulos por escribir, proyectos por construir, sueños que merecen una oportunidad. Estamos entrando en una nueva etapa que hemos decidido llamarla Segunda Vida. Y tenemos la fabulosa posibilidad de diseñarla y construirla. Y eso es lo apasionante de este viaje. Mientras exista futuro, existen posibilidades. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Segunda Vida. Bienvenidos a Senior Up.